Hola con todos, con todas, con todes. Espero que estén muy bien. De nuevo aquí en el Diván Social. Estamos hoy día próximas a un día importante para todas nosotras. El 8 de marzo es un día muy, muy importante y queremos tocar este tema, ¿verdad, Bere? Queremos problematizar desde nuestro diván cómo esto conversa con las ciencias sociales, con el trabajo social y con este elemento interesante que todas ustedes han de haberse dado cuenta en sus aulas. Somos muchas mujeres las que estamos eligiendo el trabajo social como profesión, ¿no? Bere, en el caso de UNAM, eso también ocurre así, supongo, ¿no? Somos mayoritariamente mujeres las que llenamos las aulas de trabajo social. Sí, hola a todas y todos. Hola Ana, qué gusto volvernos a encontrar por aquí. Y sí, ciertamente trabajo social se ha caracterizado históricamente por ser una profesión femenina o diría yo, mejor dicho, feminizada. Todavía actualmente en las aulas somos mayoritariamente mujeres, yo diría un 85% mujeres. En mi época, cuando estudié a finales de los años 90, éramos alrededor del 90% o de mujeres. Y pues es interesante que platiquemos al respecto. ¿Qué es lo que Ujú. creemos que está de fondo de este hecho, pues que todavía palpamos? En el caso de Perú, ¿qué consideras por qué la gente sigue asociando la cuestión del género y la presencia femenina en la profesión de trabajo social? Bueno, claramente acá hay un tema vinculada, yo lo asocio con las tareas de cuidado. Pensamos que se necesitan ciertas características para ser un buen trabajador social. Tienes que ser sensible, tienes que ser empático, tienes que gustar mucho de trabajar con poblaciones vulnerables y nada más estos tres atributos ya tienen sobre sí una carga pensado en un diseño de mujer, ¿no? Y es increíble lo que tú dices. Yo estudié hacia 2004 y también 90% chicas o quizás un poco más. Y luego cuando ya ejerzo como docente, mantengo ese mismo rango más o menos, ¿no? O sea, por ahí se han incrementado algunos chicos, pero tampoco es paritario. O sea, seguimos teniendo prioritariamente mujeres. Y las razones, cuando pregunto, oye, ¿por qué están acá? ¿No? Con cachimbos, les decimos a los de primer año. ¿Por qué han elegido trabajo social? Quiero trabajar por los niños, quiero trabajar con mujeres, quiero trabajar para ayudar a la gente. Sí, es un poco muy vinculado a justamente esas ideas de mujer y trabajo social, ¿no? Ahí tú cuando le has preguntado a tus estudiantes, ¿también hay ese mismo discurso y vínculo? Me parece que ha cambiado un poco a lo largo del tiempo. Cada vez más se distancia esta idea de ayuda o pues sí, como, principalmente de ayuda hacia otros, otras. Pero ciertamente lo que sí he identificado, quizá también porque yo he ido prestando más atención a ese aspecto, es la cuestión de que la mayoría de las personas que llegamos a trabajo social tenemos una historia de vida o digamos, en nuestra historia de vida hay momentos muy significativos relacionados con, ya sea con problemáticas al interior de la familia, Mm. una situación económica desfavorable por generaciones atrás. En fin, o sea, como situaciones adversas que están muy vinculadas con cuestiones sociales, con la cuestión social más amplia, que nos llevan a buscar una carrera que nos explique o que nos permita incidir en aquello que hemos experimentado de alguna manera en nuestra propia vida. Fíjate, Ana, que ahorita que te escuchaba, que me parece muy interesante esto que tú comentas, pensaba también en otra cuestión
que se puede relacionar con lo feminizado de la profesión. Y es que, ¿qué nociones tenemos a nivel social sobre las tareas de lo comunitario? O sea, como que en general se piensa que todo Ujú, lo que esté relacionado a resolver en términos de relaciones sociales, vínculos sociales, pareciera que se acerca o que tiene un lado femenino es esa tarea y que por tanto nos corresponde a las mujeres enfocarnos en ello, por ejemplo, cuestiones de niñez o cuestiones de ujú. discapacidad o cuestiones familiares. Y también pensaba en cómo, no sé qué pasa en Perú, ahora nos podrías contar, pero aquí cuando se hace el listado de las profesiones peor pagadas, resulta que efectivamente son las profesiones De sociales o las acuerdo. profesiones encargadas de lo social, por ejemplo, Los la docentes. docencia, el trabajo social, y me llama mucho la atención, ¿no? Que coincida tanto esta Sí. noción de cuidado a nivel más general, pero al mismo tiempo sea poco reconocida y que se manifieste en un bajo salario. Totalmente. Sí, es interesante la correlación que haces, porque desde el solo hecho de que pensamos que las tareas de cuidado no son trabajo, ¿no? Tiene detrás este argumento. Y estaba pensando mientras hablabas de estos constructos que nos llevan a la profesión, nuestros orígenes como carrera, ¿no? Nuestros orígenes nacen con esta noción de servicio social, ¿no? Además de damas, ¿no? De alta sociedad para darles apoyo a los niños pobres, a los enfermos, ¿no? Vinculado además al sector salud, o sea, hay todo este tema, ¿no? Mary Richmond misma, o sea, cómo esto está más impregnado en la sociedad que nosotras cuando llegamos. O sea, nosotras llegamos, elegimos esto basándonos en esto y a lo mejor ya cuando estamos en la carrera nos vamos dando cuenta que hay más campos, que hay mucho más que hacer, pero creo que como tú dices, nuestra propia trayectoria, nuestra propia biografía conecta con esa situaciones de miseria humana y dices, quiero romper con esto en lo que yo fui parte y ser actor, ¿no? Bacán por eso. Pero no vemos a la profesión, o sea, no llegamos a la profesión conociéndola al 100%, sino solamente lo que la sociedad cree que es o hacemos, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Fíjate que recientemente en una clase, en la sesión de un seminario, justamente notamos a nivel colectivo que todas las personas que estábamos ahí, que éramos alrededor de 15, cuando llegamos a la carrera, la mayoría elegida, no sabíamos de qué se trataba. Es decir, los imaginarios que teníamos estaban muy relacionados o con lo que los medios de comunicación nos han contado sobre las trabajadoras sociales en femenino o aquellas figuras que quizá alguna vez encontramos en nuestras escuelas, en los servicios de salud, pero que fueron encuentros momentáneos, ¿no? Donde Ujú, realmente no profundizamos ni les preguntamos, oye, ¿de qué se trató tu formación o a qué otros campos laborales puedes acceder, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue interesante. Y otra cosa también que identificamos en esa sesión y que me parece importante y vincularía con el carácter feminizado de la profesión, es que hubo muchos relatos donde las compañeras expresaban una violencia, pues no podría decir sutil, sino muy sistemática en torno a minimizar sus elecciones, a colocar la decisión de estudiar trabajo social como algo menor, o sea, relacionándolo también con la noción de una profesión menor. E incluso en esta sesión hubo varias personas que llegaron al llanto por recordar la manera en la que propios y extraños, me refiero también personas cercanas de su familia y no tan cercanas, que les hacían, y hasta la fecha a veces todavía, comentarios pues muy desfavorecedores y peyorativos
por estar en esta profesión. Entonces, me parece significativo, es decir, que en un grupo de 15 personas, varias, 5, hayan externado esto como algo constante. Ujú. ¿Qué Sí, piensas es, respecto es interesante y se amarra mucho con lo que conversamos en el episodio anterior, ¿verdad? De cuando elegimos esta carrera, qué sucedió, cómo reaccionó nuestra familia, ¿no? Para al momento de que elegimos el trabajo social, ¿no? Y va a tener que ver también con lo que vamos a hablar en el siguiente episodio sobre qué se dice también en los medios, ¿verdad? Y sin embargo, Bere, me esperanza que las cosas va cambiando también, ¿no? Va cambiando desde el propio movimiento de los estudiantes, ¿no? Por esta visión de ir empezando a hacer un espacio, por este cambio de paradigma, por una reivindicación del trabajo de las mujeres en distintos planos. Las mujeres en las carreras STEM están haciendo un trabajo súper duro, ¿no? Por empezar a mostrarse. ¿Cómo es desde las ciencias sociales, desde UNAM? ¿Cómo está el movimiento femenino? Es bastante fuerte. Yo recuerdo que cuando estaba como estudiante, escuchaba profesoras que decían, hay una dificultad para invitar y para que las jóvenes se acerquen al movimiento feminista. De hecho, se notaban esfuerzos enormes por crear congresos feministas y la asistencia realmente era muy poca, las marchas eran escasas. Y de unos años para acá, especialmente, creo que tuvieron que ver, pues, varios factores. Puedo identificar en este momento la violencia, la oleada tan violenta que ha experimentado el país en las últimas décadas. Eso encendió completamente la mecha feminista en México y en la universidad. De hecho, en la UNAM, hace unos años amanecimos con la noticia de una chica que estaba asesinada dentro de las instalaciones de la universidad cuando Ciudad Universitaria siempre se había colocado como un espacio seguro para todos y todas. Entonces, este hecho fue muy, muy duro y al interior se han ido conformando varios colectivos, colectivas feministas. De hecho, en la marcha de mañana estoy segura que saldrán varios contingentes de la universidad y esto ha impactado positivamente en términos de la creación de políticas de género al interior, donde ya se operacionalicen muchos de los postulados feministas, o sea, estar atentas, dar seguimiento, que en todos los niveles de la universidad haya una oficina que atienda cuestiones de género y que cada vez más se transversalice. Esta cuestión y como bien dices, creo que ha incidido positivamente en términos, por ejemplo, para el caso de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que ya tenemos varias décadas donde las directoras son mujeres y trabajadoras sociales, que eso ha sido fundamental. Antes de esta fase, usualmente quienes dirigían, coordinaban la escuela, pues eran hombres y venían de otras profesiones. La investigación de trabajo social tiene cada vez mayor cabida, mayor diálogo con otras disciplinas. Me parece que sí hemos estado experimentando transformaciones importantes en ese aspecto y que todavía nos falta. ¿Cómo es el caso Qué de... bien. Sí, qué grato escuchar. Admiramos mucho la trayectoria de UNAM, respetamos mucho también la trayectoria de la escuela en UNAM. En San Marcos el movimiento también ha despegado por las mismas razones y creo que de nuevo nos hace mirar América Latina y el incremento de la violencia por razones de género, ¿no? Y no solamente en la universidad pública, sino en general se ha incrementado el feminicidio, se ha incrementado el acoso dentro de aulas. Entonces, claro, eso ha llevado a que el movimiento empiece a obligar sistemas para poder estar vigilantes, para poder presentar denuncias, pero también pensando en otro tipo de solicitudes y demandas que están en la norma, como contar con un lactario, ¿no? Contar con una cuna.
y que la universidad mapee que esto es parte también del derecho de las mujeres de transitar por la educación superior, ¿no? Es una lucha larga, todavía no se cuenta con esto, pero ya es bastante que la discusión ya no esté solamente dentro del claustro sociales, sino que otras facultades empiecen también a entender que esto es algo que tiene que ser transversal. Em, Hay probablemente todavía algunas miradas como universidad que obvian este sentido y esa importancia, pero es un trabajo súper largo, ¿no? El contingente de mañana también va a salir uno importante desde San Marcos, ¿no? Hacia la marcha de mañana, así que creo que es una buena oportunidad, ¿no? De visibilizar, de que las jóvenes que están involucradas y los jóvenes también, puesto que también ellos tienen que ser parte de esto y asociarlo y ser parte de, que ha ido convocando cada vez más gente. Yo me acuerdo de respecto de las primeras protestas estudiantiles, donde tímidamente habían contingentes de mujeres estudiantiles, ahora por otros temas por temas de dictadura, por temas de vacancia, qué sé yo, ves contingentes universitarios de bloques feministas. Entonces, ya como que el tema se va posicionando en la esfera social como fuerte, ¿no? Y eso está bonito. Así que creo que vamos a tener universidades y colegas diferentes a las que tuvimos tú y yo cuando éramos estudiantes, Bere. Sí, sin duda. De hecho, en el aula también se palpa ¿De acuerdo? bastante las estudiantes y eso creo que también nos anima, ¿no? Pues a replantear incluso nuestros propios discursos, nuestras Sí. prácticas. Las estudiantes con las que ahora yo colaboro, por ejemplo, pues exigen una horizontalidad, por ejemplo, ¿no? Ah, Ya no pensar en esquemas tan jerárquicos donde la profesora o la coordinadora del proyecto decidía absolutamente todo, sino llevar a consulta muchos de los aspectos propios del proyecto, pero también, y en mi caso, puedo decir que uno de los grandes aprendizajes ha sido detenerme un poco también en cómo nos sentimos, cómo estamos, o sea, y que eso tiene una gran relevancia, una gran vinculación para el desarrollo del trabajo, o sea, es decir, cada vez más articular lo que una de las premisas de los feminismos, que es la vida privada y la vida pública, se intersectan todo el tiempo, ¿no? ujú, ujú, Eh, ujú. y en ese sentido, me parece que las alumnas en el aula te invitan constantemente a repensarte en torno a cómo nos formamos, porque finalmente Ujú, también nos formamos en una escuela, pues no sé si llamarla completamente tradicional, pero donde sí las prácticas serán todavía otras, los discursos todavía eran otros. Incluso yo recuerdo en el aula, cuando yo fui estudiante, que había profesores que sin ningún temor nos decían, ustedes están acá mientras se casan y mientras llegan a ser madres. Y que era, o sea, claro, y que además ante eso, como que lo que yo observaba y sentía es que nos bloqueábamos y nos costaba mucho trabajo debatir Entrar. y responder algo respecto a eso, porque nos lo estaba diciendo el profesor que anteriormente nos había explicado algo interesante y relevante, ¿no? Entonces, Wow. creo que el estar ahora en otro lugar, discutiendo con el estudiantado desde otro lugar, preguntándonos por otras cosas, además de por lo que ocurre en el aula, qué nos está pasando a nosotras, cómo venimos, cómo nos organizamos, cómo replanteamos temas. Me parece que eso es digno de ser mencionado Sí, y también de que nos conlleva pues una cierta responsabilidad a seguir replanteándonos, ¿no? No pensar, sí, bueno, pues ya estoy en esta posición académica, sino como que es un estado de constante sí. transformación. ¿Tú cómo Sí, de lo has acuerdo. experimentado? Sí, es bonito como los estudiantes, los colegas, ¿no? Te interpelan a revisarte y a darte cuenta que cargamos con un conjunto de contradicciones, ¿no? Y de cosas por seguir mejorando y por seguir afinando y por seguir corrigiendo, ¿no?
no, el hecho de que estemos aquí no es que ya, como siempre digo, no somos 100% modelo social, ¿no? En el tema de discapacidad, sino que no, hemos crecido en un contexto pues absolutamente capacitista y de la misma manera absolutamente limitante para nuestro ejercicio como mujeres. Entonces arrastramos eso, está en nuestra piel, así que nos toca estar revisando y combatiendo, ¿no? Pero qué dicha que las nuevas generaciones van viniendo sin esas taras, ¿no? Así que, qué bueno. Y nada, ¿qué es lo que estamos pensando sobre el próximo podcast? Bere, no sé si quieres comentar algo sobre de qué vamos a hablar. Pues yo creo que lo que podemos plantear es revisar qué imágenes se construyen, por ejemplo, en las películas o en los programas más vistos en nuestros contextos y qué perfil y qué imaginarios hay en torno a las y los trabajadores sociales. Insisto, y retomando lo que hemos venido conversando, porque finalmente sí calan profundamente en el Totalmente. segmento social y que eso en buena medida también puede o limitar o potenciar ciertas prácticas, ciertos encuentros incluso, ¿no? Entonces, pues podríamos tomar un par de películas, un par de programas y ver qué es lo que encontramos. Conversar. Está buenísimo, va a estar súper bueno, va a ser muy entretenido y muy lúdico y como dices, es una invitación como para poder explorar qué se nos dice desde la televisión o desde el cine, pero que tiene que ver realmente con ese imaginario que se ha construido allá afuera sobre lo que hacemos y que mucho tiene que ver también con esa cuatro paredes en las que nos han encasillado, ¿no? Porque realmente viene de ese imaginario. Genial, me encanta. Entonces, nos vemos muy pronto con ese nuevo podcast. Gracias por haber compartido conmigo este espacio nuevamente, Pere. Y un saludo para todos y todas. Muchas gracias, Ana. Saludos a todos y todas.